Gracias por acompañarnos. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes y con Peter. Es un privilegio pues compartir lo que él tiene que decir. Ore por mí. No siempre es fácil traducir al hermano. Yo quiero decir antes de que se inicie que el hermano ha sido totalmente bondadoso en ceder todos sus derechos de libros gratuitamente. Y CLIR ha traducido como 6 libros de Peter. Este es su libro que yo considero el principal, que enmarca el panorama general. Lo recomiendo altísimamente. CLIR tiene un cuestionario para leer y tener preguntas, así que hay unos cuantos ahí atrás todavía, y yo recomiendo este libro 1 o 2, que es el marco general de Peter. Uno de los primeros libros que escribió es ¿Verdad bíblica o mentiras paganas puede distinguir? Este libro es excelente, sencillito, sirve para jóvenes, también tiene preguntas. Esto es una buena introducción a las 5 mentiras paganas y las 5 verdades bíblicas. Excelente libro e introducción a todo el tema del paganismo o el docismo bíblico. Para los que quieren agarrarse con carne, este libro es una teología paulina, y Peter sitúa a Pablo en el mundo pagano, antiguo, greco-romano, y muestra cómo Pablo constantemente está contraponiendo el docismo al unismo pagano. Es un exégesis de las cartas de Pablo, excelente, fuerte, profundo, llevando cautiva la mente pagana. Y finalmente lo que habló Peter ayer acerca de la sexualidad. Este libro tiene cifras y tiene un marco, un panorama bíblico de la sexualidad tan necesario hoy. Y hay preguntas al final, también sirve para estudios para adultos. Y todos los libros de Peter Jones todos los libros de CLIR atrás tienen un 10% descuento. Así que agárrese con el hermano Eddie. Si no le quiere dar el descuento, véngase donde mí. Y CLIR está a la orden. Estamos en Guadalupe. Puede pedir los datos. Búsquenos en internet, clir.net, CLIR.net, y ahí están los datos del editorial. Vamos a dar el tiempo al hermano Peter. I want you to know that I don't make one penny off these books. Quiero que sepa que yo no estoy ganando nada por estos libros. I'm so glad they're available to you, dear Christian folks in Latin America. Contento de que estén disponibles para ustedes en Latinoamérica. I'm so proud of my friends in CLIR for the enormous work they do in producing these books. Y me siento orgulloso de mis hermanos en CLIR por el enorme trabajo, la labor que requiere para traducir e imprimir estos libros en español. They've had this vision for a number of years of bringing good books to the church in Latin America. Los hermanos de CLIR han tenido esa visión durante muchos años de traer buena literatura para los que hablan español. And I just pray that my few books can be a help in strengthening the church here in this country. Yo solo oro que algunos de mis libros sean un aporte también para la iglesia en este país. Let me just tell you what I've done so far so that you can know what I will do today. Vamos a hacer un pequeño resumen de los últimos 2 días para saber hacia dónde vamos hoy. By the way, it's good to see such a big crowd today. Qué hermoso ver esta multitud. It grew every day. Cada día va creciendo. I must be getting better. Seguro soy mejor cada día, estoy mejorando. But I don't think so. No lo creo. But on the first day, I tried to show the growth of unlimited sexuality in the modern world and how it happened. El primer día intenté mostrar el crecimiento sin límite del libertinaje sexual en el mundo moderno y cómo llegó a pasar. Yesterday, I tried to put the arrival of this kind of sexuality in a worldview.
Y ayer quise colocar esta nueva sexualidad dentro de una cosmovisión, un marco de cosmovisión. what I call oneism, Y lo que hemos llamado el unismo, which is another term for paganism. que es otro término para el paganismo. And I tried to show yesterday that sexuality is only one aspect of this massive change in worldview we see in our time. Y ayer vimos que la sexualidad es simplemente uno de los aspectos de esta transformación de toda una cosmovisión moderna. I don't do this to make you feel discouraged, Yo estoy compartiendo estas cosas no para que nos desanimemos, though sometimes I enjoy seeing you screaming in your seats. aunque me da un poquito de placer de ver las caras a veces cuando nos asustamos o nos disgustamos. Seriously, I do believe that we need to understand the nature of the opposition against us today. Pero con toda seriedad, yo sinceramente creo que necesitamos comprender profundamente lo que se opone al Evangelio en nuestros tiempos. This is a massive conflict for the church in our time. Hay un conflicto masivo contra la iglesia en nuestro tiempo. We're really more faced with the situation that the early church faced. Casi es como en la misma situación que la iglesia primitiva en los primeros siglos, lo que ellos enfrentaron. When there was no such thing as a Christian culture. Cuando no existía una cultura cristiana And the churches were defenseless against pagan Rome. y la iglesia no tenía defensa contra el imperio pagano romano. And we may be going to that situation in the West. Posiblemente nosotros caminamos hacia las mismas circunstancias. A sort of a post-Constantinian situation. Una situación post-constantina. The early church was a pre-Constantinian situation. La primera iglesia fue una situación pre-constantina. Now we're facing perhaps a post-Constantinian situation. Nosotros posiblemente enfrentamos una situación post-constantina. You know what I mean by Constantinian. ¿Entendemos lo que estamos hablando Constantino? With Constantine, the church was taken under the wing of the state. Con el imperio Constantino, él abrazó la iglesia y abarcó la iglesia bajo el Estado. And that has lasted for 1700 years. Y hemos tenido 1700 años. But now we find ourselves facing this strange possibility that we never thought would happen. Pero hoy enfrentamos una posibilidad que jamás nos imaginábamos. Well, today I have a lecture in two parts. Hoy mi conferencia se compone de dos partes. The first part, before the break, I would like to try to show you that the terminology I'm using of oneism and twoism Antes del break quiero tratar de mostrar que estos términos unismo y dosismo, while new, is not novel. aunque sean, tal vez los términos sean nuevos, no son ideas nuevas. It's not necessarily idiosyncratic to me, No es una idiosincrasia mía, because I need to show you that it is an essential part of the biblical witness in our time today. porque necesito mostrar de que estos dos conceptos es una parte integral para nuestro testimonio hoy. The second part of my lecture today Y en la segunda parte de la conferencia hoy, will try to show you as believers in a church intentaré demostrar que como creyentes en la iglesia, the strength of the Bible's cosmology trataré de demostrar la fortaleza que tenemos, la fuerza que tiene el verdadero evangelio, relative to the weakness of pagan cosmology. comparado con la debilidad de la cosmología pagana. Paganism is strong by numbers El paganismo tiene muchos números y su fuerza está en los números and by political power, y el poder político, but in terms of addressing the truth, it is totally weak. pero en términos de dirigirse a la verdad es débil. So let's start with the first part. Así que vamos a empezar con la primera parte. I would like to suggest to you that the essence of twoism Quisiera sugerir para todos ustedes que la esencia del dosismo, and some of you are perhaps new today, so I'd better say what I mean by twoism. tal vez para los que llegaron por primera vez hoy, voy a definir dosismo.
Tuism is the realization that there are two kinds of reality in the whole of existence. El docismo reconoce que existen dos realidades últimas. The Apostle Paul describes them in Romans El 1:25 apóstol Pablo describe estas dos realidades en Romanos 1:25 as either the worship of creation or the worship of the Creator. Las dos opciones es o la adoración de la creación o la adoración del Creador. The worship of creation is just focused on one thing. Los que adoran a la creación se enfocan solamente sobre una cosa. All there is creation. Dicen que solo lo único que existe es la creación. All there is matter. Solo existe materia. We don't know where it came from and we don't know where it's going. No sabemos de dónde vino ni hacia dónde va. But we worship it nevertheless. Pero los unistas lo adoran lo creado. But Paul introduces us to a different phenomenon. Pero Pablo nos presenta con otro fenómeno. Namely, that we have to take into account the very existence of a creator. Y esto es que debemos reconocer la existencia del Creador. So there are two kinds of existence to take account of. Así que debemos reconocer dos realidades de existencia. The creator who's never had a beginning, El Creador que nunca tuvo comienzo, and the creation that God made. y lo creado que hizo Dios. And true spirituality knows how to keep those two elements joined but separate. Y la verdadera espiritualidad bíblica reconoce las dos realidades y las mantiene separadas. Perhaps you can see then how Tuism is an essential element of the biblical revelation. Así que creo que puede entender cómo el docismo es parte esencial del Evangelio. But I want to give to you a term that will make this understandable. Pero quiero proveer un término que nos va a ayudar a entender esto. You were singing about it earlier. Ahorita cantamos de ello. Santos, santos, santos. I mean by that the whole biblical notion of holiness. Y me refiero a la noción bíblica de la santidad. But I think we need to understand what we mean when we say holy as the Bible uses it. Pero creo que necesitamos entender bien lo que la Biblia dice cuando habla de la santidad. It means an object of awe, or fear. Significa un temor reverente or a special place. o un lugar especial. The temple was holy relative to everything else. El templo, por ejemplo, era santo en relación a todo lo demás. Because behind the Greek term for holy, porque detrás del término griego para santo, which is hagios, el término griego es hagios, is the Hebrew verb code. Es el término hebreo kod. And code means to separate. Y kod significa separar. So holiness means things that are separated. Santificar significa separar. Tuism means things are separated. Docismo significa que están separadas. So I hope that you can slide the terminology of Tuism into your understanding of holiness. Espero que pueda unir entonces el término docismo o docista con su concepto de santidad. It's a thoroughly biblical notion. Es una noción completamente bíblica. The Bible tells us that God blessed the seventh day and made it holy. La Biblia dice que Dios bendijo el día séptimo y santificó. That is to say, He separated one day from all the other days and made it special. Separó un día de los otros y lo hizo especial. And that's the way the Bible uses the term holy. Y esta es la forma en que la Biblia utiliza el término santo o santificar. The utensils on the altar in the temple, los utensilios sobre el altar en el templo, were called holy. Se llamaban santos. But they were not walking around doing moral things. Pero no caminaban haciendo cosas buenas, cosas santas. They were just holy. Simplemente eran santos. Because they had a special function. Porque tenían una función especial. So I think it's very important as we seek as a church to understand for our time
what the Bible is teaching us as an overarching cosmology Así que yo creo que es sumamente importante para nosotros como iglesia hoy entender en cuanto a esta cosmología bíblica that there is such a thing as distinctions and things that we must respect and keep separate. que existen distinciones, la cosmología bíblica existe, que reconozcamos distinciones, que debemos mantener cosas separadas que Dios ha separado. That's why you see sexuality fits so perfectly into this whole understanding of things. Y así calza la sexualidad en todo este panorama bíblico del docismo. The modern day view of sexuality wants to join everything. El concepto moderno de la sexualidad lo fusiona todo. Wants to eliminate the distinctions of male and female. Elimina las distinciones de varón y hembra. It's fundamentally unholy. Es fundamentalmente inmundo. And we need to rediscover the holiness of Y heterosexuality. necesitamos redescubrir la esencia fundamental santa de la heterosexualidad, As well as all the other elements in our lives that the Lord lays down in the scriptures. así como todas las otras áreas de nuestra vida que Dios define en sus escrituras. To sanctify something is to dedicate that thing to God. Santificar algo es apartarlo para Dios y dedicarlo a Dios. And we need to dedicate our lives to God to do His will in our Y time. nosotros nos santificamos a Dios cuando dedicamos nuestra vida a Dios para hacer su voluntad siempre. So what I'm suggesting to you is that in the first place, holiness is not a moral category. Así que lo que quiero sugerir es que en primer lugar la santidad no es una categoría meramente moral, It's a cosmological category. es una categoría cosmológica primero. It's the way God put the world together. Es la forma en que Dios hizo su mundo. That's what we mean by cosmology. Eso es lo que significa cuando decimos cosmología. A cosmos is a structure of things. Cosmos es una estructura de cosas. And so when we look at the Bible, we're looking at how Scripture teaches us the way God rules the world. Cuando leemos la Biblia, nosotros estamos leyendo cómo Dios ordenó y ordena y gobierna su mundo. But that notion of holiness I'm talking about Pero esta noción de santidad y santificar derives from God's being itself. proviene de la naturaleza misma de Dios. Because when we say God is holy, Porque cuando decimos que Dios es santo, we're not really saying that He is moral. no estamos diciendo en primer lugar que Dios tiene moral, que se comporta bien, But that He is radically distinct from us. sino que Dios es radicalmente distinto a nosotros. He has a distinct place, Dios tiene un lugar distinto, separate from the creation. separado de la creación. While the pagan gods were seen to be part of creation, Los dioses paganos eran partes del universo. that first word to the Canaanite people through Moses Pero la primera palabra de Dios a los cananitas por medio de Moisés is that we have to do with the God who is separate from the creation. es que tenemos que ver con el Dios que es separado, aparte de la creación. That was the gospel in Moses' time. Ese fue el evangelio para el tiempo de Moisés. In the beginning, God created the heavens and the En earth. el principio Dios creó los cielos y la tierra. That blew apart the pagan world. Eso explotó el mundo pagano. They el never heard concepto anything pagano. like it. Ellos nunca habían escuchado tal cosa. And more, our world doesn't know about this kind of a Y God. más nuestro mundo moderno también desconoce ese Dios. The utter otherness of God. La esencia de otro que es Dios. You know, we say this automatically as Jesus teaches us to pray. Nosotros lo decimos casi automáticamente en la oración que Jesús nos enseñó. You remember, He says, when you pray, Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos cuando oran, Our Father who is in heaven. Padre nuestro que estás en los cielos. And what's the next term? Holy is your Y name. la siguiente frase, santificado sea tu Because He's in heaven, other than us, Como Dios He is está en el indeed cielo,
He is indeed holy. Como Dios está en el cielo, otro, aparte de nosotros, eso es lo que lo santifica. And the Bible, of course, is constantly affirming God's holiness because He is way beyond anything we could Y imagine. la Biblia constantemente afirma la santidad de Dios porque Él está mucho más allá de todo lo que nosotros nos podamos imaginar. He's holy because He's beyond the galaxies. Dios es santo porque está más allá de las galaxias. He's beyond everything that He created. Está más allá de todo lo que ha creado. And that's what makes Him holy. Esto es lo que santifica a Dios, lo que hace santo a Dios. Now we can think of God as holy Nosotros podemos pensar de Dios in como His, santo in his relationship to us. en su relación con nosotros. He is holy and we are distinct from Him. Él es santo, nosotros somos distintos a Él. But it's important to realize in our time Pero es importante que reconozcamos para nuestro tiempo moderno that God is not only holy in relationship to the world, que Dios no solo es santo en relación a su mundo, not only does He look down from His holy height at the earth, no solo mira la tierra desde su lugar santo elevado, as Psalm 102 verse 19 says, como nos recuerda Salmo 102, versículo 19, but God is holy in Himself. pero Dios también es santo en sí mismo. I wonder what we mean by that. ¿Y qué significa cuando decimos eso? Here is the amazing doctrine of the Trinity. He aquí la doctrina maravillosa de la Santa Trinidad. Have you been tempted sometimes to think that the Trinity is such a confusing notion and we don't really need it anyway? ¿Ha sido tentado usted pensar de que este asunto de un Dios en tres personas es tan confuso que realmente no ocupamos esta doctrina? Actually, the Trinity delivers to us a God who is holy in Himself. En realidad, la doctrina de la Trinidad nos presenta un Dios que es santo en sí mismo. Because the revelation of Scripture shows us that God is made up of three distinct persons Porque la revelación de las Escrituras nos presenta un Dios compuesto de tres personas who are never confused, que nunca se confunden una con otra, but who know a perfect unity. sino que sí conocen una perfecta unidad. And that essentially is what holiness is. Y esencialmente esta es la esencia de la santidad. It's things that are separated Cosas separadas, to be brought together for purposes of fruition. cosas separadas, distintas, que se unen con un propósito. God created man, male and female, Dios hizo al hombre varón y hembra. but they became one flesh to create something. Llegan a ser una sola carne para procrear, But in doing that, they never stopped being male or female. pero nunca cesen, nunca dejan de ser varón y hembra. 2 months ago, I celebrated our 45th wedding anniversary. Hace 2 meses, mi esposa y yo celebramos nuestro aniversario de bodas, 45 años. My wife and I have been practicing one flesh for some time. Mi esposa y yo hemos practicado una sola carne durante varios años. We produced 7 children Producimos 7 hijos, and 14 grandchildren. 14 nietos. But as far as I can tell, in spite of that one flesh, my wife is still a woman, Y a pesar de que seamos una sola carne, mi mujer todavía es mujer and I'm still a man. y yo todavía soy hombre. In other words, that kind of unity does not destroy distinction. Esa unidad que nos ha unido no destruye las distinciones. Indeed, it fulfills the notion of distinction De hecho, cumple el propósito de las distinciones by the creation of new things. porque crea algo nuevo. So that's how God is holy in Himself. Y así Dios es santo en sí mismo. So this God of Trinity is the source of our holiness. Este Dios trino, tres personas, un solo Dios, es la fuente de nuestra santidad. You should note that when God creates the world, Debemos tomar nota que cuando Dios crea el mundo, He uses the principle of holiness.
Dios utiliza este concepto de santificar. God began with unformed matter Dios comienza con una materia sin forma, estaba vacía y sin forma la tierra, and turned it into a beautifully functioning cosmos. pero creó de ello un cosmos hermoso funcionando perfectamente, Where things have their rightful places en el cual cada cosa tiene su lugar perfecto, relative to everything else. relativo a los demás. And he described that as very good. Y Dios describió esa tierra terminada como bueno en gran manera. This is good news for our hopeless world. Estas buenas noticias para un mundo sin esperanza. But you know, we get this very clearly stated in Genesis chapter 1. En Génesis capítulo 1 está declarado muy claramente, hermanos. God's opus operandi El modo de operar, el opus operandi, is to separate. su modo de operar y su forma, y su obra es separar. Remember, God separates the day from the night, Recuerda, Dios separa día de noche, the dry land from the waters. tierra seca del agua, separa, y el término separar se He encuentra. gives things special names, Le da nombres particulares, special functions. funciones especiales. He separates man from woman, Separa hombre de mujer. and he describes it all as very good. Y termina diciendo todo era bueno en gran manera. But you see, God does that so that the creation he makes Y Dios hace esto y revela esto para que esta creación que Él ha hecho will reflect his own person. refleje su persona. Remember what the Apostle Paul says Recuerda lo que dice el apóstol in Pablo Romans 1, en Romanos 1, that we all see the glory of God in the things that have been made. que la deidad y su poder se han manifestado en lo que ha hecho. And I am becoming more convinced that part of those things that God has made, Y me convenzo cada día más que las cosas que Dios ha hecho, that people in our time must see, que that people in our time, well, wait till I finish, that people in our time must see las cosas que Dios ha creado, que las personas hoy deben ver. is the distinction of male and female. Estoy más y más convencido de lo que necesitamos apreciar en nuestro tiempo son las distinciones, especialmente la distinción varón y hembra. That's part of God's work in creation Porque esta fue parte de la obra de Dios en su creación that brings glory to him in his holiness. y glorifica a Dios como Dios santo. And we know that the world, the creation brings glory to God. Sabemos que la creación glorifica a Dios. Believers are exhorted to worship the Lord in the splendor of holiness. Porque los creyentes en Dios son llamados a adorar a Dios en el resplendor de su santidad. When we observe the creation, Cuando observamos lo creado, as the prophet Isaiah says, como dice el profeta Isaías, that the whole earth is full of his glory. la tierra está llena de tu gloria. This is a whole working project for us, it seems. Yo creo que este es todo un proyecto de trabajo para nosotros. We must understand God's creation as holy. Necesitamos comprender que la creación de Dios es santa. So God is holy. Dios es santo. God has made the world in holy structures, Dios ha creado al mundo con estructuras santas. and he calls believers to live in holiness. Y Él llama a los creyentes a vivir en santidad. Romans 12, 1 through 2 is a key verse that explains this. Romanos 12, 1 y 2 es un versículo clave que explica esto. Yeah. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Did you notice the phrase, not conformed to this age? ¿Notó la frase, no conformarse a este siglo? Is that a temptation for us today? ¿Es una tentación para nosotros? To be conformed to what the world tells us we should do. Conformarnos a lo que el mundo dice que debemos hacer. But here is Paul writing to gay Rome, Aquí Pablo escribe a Roma gay, telling them, the Christians there, that they must not conform to gay diciendo Rome. a los cristianos en la ciudad de Roma que no se conformaran a Roma gay, Because God requires of Christians two things: porque Dios requiere a los cristianos dos cosas: holy bodies cuerpos santos and transformed minds. y mentes transformadas. Amen. We have the truth that transforms our minds. Nosotros tenemos la verdad que transforma nuestras mentes. The world around you has no understanding of the powerful meaning of twoism. El mundo alrededor no tiene ninguna idea del poder del docismo. They're walking around with blinders over their eyes. Andan con los ojos enceguecidos. Your mind has been transformed by the gospel. Pero su mente ha sido transformada por el Evangelio. And your response is to give your bodies as holy Y sacrifices. su respuesta debe ser entregar su cuerpo como sacrificio vivo y santo. You know, the background to this exhortation that Paul gives to the church in ¿Saben Rome cuál es el trasfondo a esta exhortación en el libro? is the holiness of Israel, La santidad de Israel, in particular the priesthood. especialmente el sacerdocio. Paul uses terms here, offering living sacrifices acceptable to God, which you find in the Old Testament applied to the priesthood. Estos términos que Pablo utiliza, sacrificio, culto, agradable, son términos que se aplicaba al sacerdocio del Antiguo Testamento. And of course, Israel itself was called to be a nation distinct from the pagan nations. Y sabemos que Israel mismo fue llamado a ser santo, distinto a las naciones, Putting into practice things we find totally unbelievable. practicando cosas que para nosotros hoy parecen increíbles. We wonder sometimes why God gave commandments to Israel Nos preguntamos a nosotros por qué algunos de los mandamientos a los israelitas, to not make clothing of two different kinds of cloth, Por ejemplo- joining them together, por ejemplo, no mezclar diferentes telas para la ropa, or of putting two kinds of seed in the same field. o plantar dos semillas diferentes en un mismo campo. But these were symbols of Israel's call to be separate. Pero estas leyes eran símbolos de que Israel era separado, And not to confuse things that are distinct. para que ellos no confundieran y no fusionaran las cosas que deben ser mantenidas aparte, That is the essence of the law, porque esta es la esencia de toda la ley, keeping things distinct. mantener cada cosa distinta como Dios quiere. So as we inherit the calling of Israel, Así que nosotros que hemos heredado el mismo llamado a Israel, the church must not conform to this age, hoy la iglesia no debe conformarse a este siglo, but must express in our time, in our lives, the holiness of that same sino God. debemos expresar en nuestro tiempo y en nuestras vidas este llamado a ser santos. Just a few texts that Bill will read. Hay algunos textos que Guillermo va a leer. Romans 6:19, Romanos 6, 19, los que están which apuntados. calls us to present our members as holy. 6:19. 6:19. Romanos 6, 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Can scripture be clearer than that? ¿Qué puede ser más claro? We're called upon to present our members in holiness. Dios nos llama a presentar los miembros de nuestro cuerpo en santidad. In verse 22, that
will lead to the fruit of holiness. En versículo 22 vemos el fruto de esta santidad. Dice 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. So the will of God is our sanctification La voluntad de Dios es nuestra santificación for His glory and for our good. para su gloria y para nuestro bien. This is the way to live in this world. Esta es la forma que debemos vivir en este mundo. That's the way God made it. La forma que Dios nos ha creado. We've always got new ideas of how we can do it, but they don't work. Nosotros siempre creamos nuevas ideas para vivir, pero no funcionan. In 2 Corinthians 7:1, Paul tells us what is the goal of our obedience to Christ. En 2 Corintios 7:1, Pablo nos dice cuál es la meta de nuestra It's vida. interesting, in the previous context, Y es interesante que en el contexto anterior, Paul shows that we have to make distinctions. Pablo habla de que tenemos que hacer distinciones. You might read those. There is Which no ones? fellowship. I forget, is it Okay. 17? Dice, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, no, y yo os recibiré. Entonces, el contexto es, tomado del Antiguo Well, Testamento, it's separarse. No fellowship with the unbeliever. Where is it? It's, That's what I read. okay. Yeah. But there's a whole series of them. Y más antes, en 16, dice, ¿qué acuerdo hay entre el That's right. templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Is that a como Dios distinction? dijo. Eso No es hacer fellowship distinción. between the temple of idols and God's Aquí temple? vemos la distinción. Templo de Dios, ídolos. And now 7:1. And then read 7:1. Y 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. So the goal is to perfection holiness. La meta es perfección en santidad. Are we ready for this? ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para esto? It's a wonderful life to live. Es una vida maravillosa que Dios nos llama. But I have a little bit of bad news. Pero tengo unas malas noticias. And that is that holiness requires submission. Estas son las malas noticias. La santidad exige sumisión. In other words, we are autonomous beings. We We are by nature autonomous beings. as sinners, or we like Yeah, as sinners. Nosotros por naturaleza, por la naturaleza pecaminosa, queremos ser seres autónomos. I'm sorry, but Bill is sometimes very slow. A veces es muy lento, Guillermo, para entenderme. We are by nature, fallen nature, autonomous beings. Por naturaleza, nosotros los pecadores queremos ser seres autónomos, hacer lo que nos da la gana. We want freedom from this kind of system. Queremos libertad del sistema de Dios. That's what we say is the goal of our world. Y Freedom. el mundo hoy ha exaltado como la gran meta, libertad, libre. That's right. And you wonder where this freedom will take us. ¿Y hacia dónde nos va a llevar esta libertad? I'm afraid when I see people calling for freedom from these very structures that God has given to us in His A grace. mí me da miedo cuando escucho a las personas pidiendo libertad de las estructuras que Dios ha puesto. But if God has given us structures, we must learn submission to those Si structures. Dios ha dado las estructuras, el cristiano necesita aprender sumisión a la estructura de Dios. We must teach our children submission to parents. Necesitamos enseñar a los hijos sumisión a sus padres. Amen? We do. We must. We must learn submission in marriage. Necesitamos aprender sumisión en el matrimonio. I've got bad news for you. Tengo malas noticias. Wives should submit to their husbands. Las esposas deben someterse a sus maridos. But that's only half the story. Pero eso es solo la mitad de la historia. Husbands must be willing to die for their Los wives. esposos deben estar dispuestos a morir por ellas. Women like that one. A las hermanas les gustó esa. But
But don't we need to discover that dynamic in the Christian marriage? Pero no es esta dinámica que necesitamos redescubrir, hermanos. It's not slavery. No es esclavitud, It's the service of God in freedom. es servir al Señor en libertad verdadera. When we discover who we are as males and females, we can openly give ourselves to submit to those things. Cuando redescubrimos qué somos, quiénes somos como hombre y mujer, con voluntad podemos entregarnos al servicio como Dios ha mandado. In a world that is completely destroying this notion, En este mundo que está completamente destruyendo completamente la noción esta, you will not be popular, usted no va a ser popular, but your witness is absolutely essential. pero su testimonio en el matrimonio es absolutamente esencial. Where will our neighbors and friends see this unless they see it in the church? ¿Dónde lo va a ver nuestros vecinos incrédulos si no lo ven en los cristianos en la iglesia? You see, God is calling us to lives of holiness. Dios nos está llamando a vivir vidas santas. And it's not always easy, Y no siempre es fácil, but it's absolutely essential. pero es esencial. We need to discover submission in the church. También necesitamos redescubrir la sumisión en la iglesia. We need to submit to those who lead us in the church. Necesitamos someternos a los líderes que Dios ha puesto en la iglesia. I got an email this morning from the session of my church. Me mandaron un correo en la mañana de los ancianos de mi iglesia, hoy mismo. I've been worried for a few days Yo he estado preocupado de una situación durante varios días. about a couple I've been asked to marry. Una pareja en nuestra iglesia me pidió que los casara. 4 days after I get back from Panama. La boda es 4 días después de retornar de mi viaje. And there were a lot of problems with this couple. Hubo problemas alrededor de la relación de esta pareja. And the elders met on a number of occasions. I wasn't there. Los ancianos se reunieron varias veces para tratar el asunto con And they ellos. studied over and over the biblical principles and what was going on. Y con Biblia en mano, los ancianos escudriñaron la palabra de Dios a la luz de la situación, tratando de llegar a una buena decisión acerca de ello. And they came to a total consensus that what they were deciding was biblical. Y los ancianos llegaron a una decisión por consenso unánime, convencidos de lo que decidieron es la palabra de Dios. And they could give this couple permission to marry. Y le dieron permiso a la pareja que se casaran. And this morning I decided to submit myself to my fellow elders. Yo hoy, en la mañana, hoy mismo, tomé la decisión de someterme a mis ancianos. And a great weight fell off my Y shoulders. sabe que se me removió un gran peso que estaba sobre mí. So, submission in the church. La sumisión en la iglesia es también importante. Also in civil life. En la vida civil, We are called to submit to the civil magistrate somos llamados a someternos al magistrado, as he seeks to preserve good. al gobierno, mientras busca preservar el bien común. And we must, of course, try to show the magistrate what is good and evil as well. Nosotros debemos intentar también mostrar a los gobernantes lo que es lo correcto y lo injusto. But you know, we're going forward to a new world Pero nosotros estamos avanzando hacia un mundo nuevo where submission is the essence of this new existence. en que la sumisión es la esencia de una nueva existencia. We read in Ephesians 1:22, Ephesians 1:20, yeah. El nuevo mundo no es este mundo, está hablando de la nueva tierra, es nuestra meta, y en esa nueva tierra We read in Ephesians 1:22 leemos en Efesios 1:22 that everything will be submitted to Christ. que en el nuevo orden de Dios todo se someterá
a Jesucristo. That will be the perfect life to live. La vida perfecta será cuando todo se someta a Cristo Jesús. We will be submitted to Jesus, Nosotros estaremos sometidos a Cristo and everything else will be submitted to Him. y todo lo demás será sometido, se someterá a Cristo. And that's the ideal picture that is held before us. Este es el ideal que se nos presenta en la palabra de Dios. Something we taste here and now, Aquí en parte saboreamos un poquito, un anticipo, but one day we will know in full plenitude. pero un día conoceremos en plenitud esta sumisión gloriosa.